Roby. Es médico cirujano, egresado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, con diferentes cargos docentes en el Departamento de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la UBA, Hospital Británico, Hospital Roffo, Hospital Italiano de Buenos Aires, profesor de Fisiología y de Neurología y Anatofisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana, autor de varios artículos, coautor de varios libros, un genio total, Roby. Es tutor dentro de la Asociación Educar del curso del síntoma al diagnóstico neurológico para estudiantes de medicina y también tenemos el honor de que forme parte del staff de oradores de Asociación Educar. Bienvenido, Roby. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Fantástico. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a los organizadores por atreverse a invitarme nuevamente. Y para iniciar yo tengo dos graves problemas. El primer problema, soy hincha de River, bueno, eso no se puede resolver. El segundo problema es que yo aprendí ayer con información de antes de ayer y tengo que enseñarle a estudiantes que están viviendo en el futuro. Y eso es muy complejo. Y para ejemplificar esto, por ejemplo, yo crecí con Mickey Mouse, ¿sí? Que fue una importantísima experiencia subjetiva para mí. Pero a enorme diferencia, mis alumnos crecieron con el mouse. Y entonces, acá se plantea un abismo cognitivo terrible, ya que yo, por todo esto, soy un inmigrante digital, con lo que la informática es mi segunda lengua. Y mis alumnos se dan cuenta porque se me nota el acento. A diferencia, mis estudiantes, la informática es su lengua materna, que la vienen hablando desde la cuna. Y, como ejemplo, se calcula que un estudiante que promedia la secundaria ya ha tenido 10.000 horas de videojuegos, 10.000 horas hablando por el celular, 20.000 horas frente a la pantalla boba y ha mandado un promedio de 200.000 mails o mensajes de texto. Fíjense que cualquiera de aquellos de nosotros que hayamos nacido antes de la década del 90 no podemos competir con este kilometraje. Si Descartes renaciera y volviera a este planeta, no diría cogito ergo sum, diría computación video ergo sum. Y uno de los peores pecados epistemológicos es no ver que no vemos. Y no podemos no ver este hecho tan importante. Entonces, yo creo que una estrategia interesante frente a estos nativos digitales es introducir una interfaz digital, que puede ser un PowerPoint, puede ser una pantalla interactiva, pero ¿para qué? Porque uno tiene cada vez que dice, bueno, vamos a llenar el aula, como hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el Estado, de llenar de computadores, pero ¿con qué sentido? Bueno, yo creo que el sentido de introducir una interfaz digital es para colocarle troyanos al cerebro de nuestros alumnos. Si no, no tiene sentido. Y estos troyanos tienen que contener programas maliciosos como lenguaje, historia, geografía, matemática, para que se puedan introducir en la memoria de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo convierto, por ejemplo, geografía del río Rin en una interfaz digital, esta es un formato amigable para un nativo digital. Ahora, si esto está en un libro,
no solamente no leen, sino que la lectura no genera ninguna experiencia en estos bárbaros. Y yo no lo estoy diciendo en forma peyorativa, lo estoy diciendo de la misma manera que decían los griegos del siglo dorado de Pericles, que se referían como bárbaros a aquellos que no hablaban su mismo idioma. Y estos bípedos que entran en nuestras aulas no hablan nuestro idioma. Entonces, ¿cuál es la función de estos troyanos? Infectar el cerebro de nuestros alumnos con el virus malicioso del conocimiento analógico, porque por suerte nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, y es que ellos no tienen ninguna idea de lo que es el pensamiento analógico. Solamente lean una redacción, un mail o un mensaje de texto. Cervantes está sufriendo convulsiones en su tumba y se van a dar cuenta de que conocimiento analógico no lo tienen. Pero debemos introducirlo con troyanos, porque si vamos de frente, con la Celestina o con cualquier otra cosa, será rebotado inmediatamente. Ahora bien, para manejar las interfaces digitales, yo creo que es interesante conocer los principios neurocognitivos de cómo funcionan esos cerebros de nuestros nativos digitales. Y, por ejemplo, un principio neurocognitivo es el de relevancia, que nos dice que para que una comunicación sea más eficaz, uno no puede introducir ni mucha información ni poca información, porque uno hace cualquiera de estas dos cosas y la comunicación va a ser ineficaz. Entonces, esto es un ejemplo típico, al menos, en las aulas biomédicas. Para que ustedes vean, estos son los pasos de la erección sexual masculina. Esta imagen me lleva a mí a múltiples reflexiones. La primera reflexión es que todavía es un milagro que yo tenga una erección cuando vuelvo de noche a casa. La segunda reflexión es en qué estuvo pensando el docente cuando colocó esta imagen en una interfaz digital. Bueno, el error es que pensó que esta imagen era muy buena para ser leída. Claro, yo tengo el libro y yo puedo franelear durante horas con la imagen, los subtítulos, pero esta imagen es pésima para ser vista. Este docente no está alfabetizado visualmente. ¿Y qué es lo que no tuvo en cuenta este docente? No tuvo en cuenta el principio básico de todo presentador visual, que es la técnica KISS. Keep it simple, stupid. Manténla simple, estúpido. ¿Qué quiere decir? Que la mejor imagen es la más sencilla. Cuanto menos flechitas, crucecitas y palabritas, mejor la va a recibir el nativo digital. Entonces, cuando ustedes quieran comunicarse visualmente, vayan por las imágenes sencillas. Luego, hay muchos docentes que no se dan cuenta, especialmente cuando hablan con nuestros bárbaros, que en la batalla de Maratón no ganaron los persas, ganaron los atenienses, y que el estilo de la península ática era el lacónico, así como habla Schwarzenegger en Terminator. Entonces, lo que se recomienda en el estilo de comunicación con ellos es el estilo de la escuela de periodismo, sujeto, verbo, complemento y nada más. O lo que ahora se habla como el E-estilo.
Algunos de los que están aquí son tan viejos como yo y alguna vez en su vida habrán escrito una carta. Bueno, ustedes recuerdan cuando escribíamos cartas y ustedes decían, en esa carta escribían, estimado Carlos, espero que al recibir la presente misiva, vos y los tuyos gocen de buena salud. El motivo de esta carta es recordarte que el verano pasado me prometiste enviarme unos salames. Sin otro motivo y quedando a tu entera disposición, me despido con todo cariño de vos. Cariños, Robbie. Ahora, si ustedes mandan un mail, dice Carlos, mandame los salames. Bueno, muy bien. Este es el estilo que le gusta a nuestros nativos digitales. No se olviden, porque si ustedes les hablan con el estilo asiático, lleno de adjetivos, gerundios, no van a entender nada. Luego, otro principio neurocognitivo muy importante es el de notabilidad. La atención es captada y dirigida hacia las grandes diferencias perceptibles. Este principio es muy importante. Por lo tanto, un buen docente tiene que ser como un pavo real, tiene que llamar la atención. ¿Cuántas veces estamos en el aula y nos escuchamos decir, préstenme atención? ¿Sí? Y en inglés es peor, porque en inglés hay que pagar guita para que nos presten atención. Estos docentes además deben recordar, si alguno ha sacado un crédito, que si piden prestado hay que devolver con interés. Entonces, lo conveniente, y siguiendo este principio de notabilidad, que ustedes hagan una gran diferencia perceptible en el aula, si no los nativos digitales no le van a prestar atención. Porque yo, ¿qué problema tengo en el aula? Yo en el aula no cambio de color. Soy una sola pantalla, no hay varias pantallas, no tengo música de fondo, entonces tengo que ser un gran pavo real para no pedir prestada la atención. Por lo tanto, yo utilizo la pedagogía de Charlize Theron y Brad Pitt. Cuando yo venía para acá, psicóticamente, pensaba que todas y todos los que están acá habían venido desesperados para verme a mí. Habían venido para ver mis dorados cabellos, mis atractivos ojos, mis carnosos, voluptuosos y sexuales labios, mis torneados muslos y mis firmes glúteos. Esto es cierto, es muy lindo, muy interesante la interfaz digital, pero ¿quién es más importante? Yo. Porque yo para ustedes debo ser Charlize Theron y Brad Pitt. Esto es una suerte porque quiere decir que aún en la educación lo más importante es la interacción humana. Y por más que intenten cambiarnos por tecnología, una máquina no puede dar valores éticos, no puede dar ejemplos, la máquina puede dar contenidos, es cierto, pero no les puede enseñar a pensar ni a razonar. De ahí que sea tan importante que ustedes se conviertan en las Charlize Theron y los Brad Pitt del aula para lograr estas diferencias perceptibles. Luego, para mí, una buena clase es como un choripán. No se preocupen, estoy correctamente medicado, o sea, es un choripán invertido, chorizo, pan, chorizo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la parte que más le interesa a sus alumnos es la introducción y las conclusiones. Y lo que ustedes más analmente preparan, que es el desarrollo, a los alumnos no les importa un corno. Yo soy un voyerista y me gusta ir a ver las clases de mis colegas y me siento en el fondo de una clase con un cronómetro y lo prendo.
y a los 10 a 15 minutos los culitos se empiezan a mover y las cabecitas se empiezan a girar, y eso quiere decir que la atención hace Mayday, 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 hasta que el docente dice, bueno, para terminar, y ahí de vuelta, ¿sí? Y ya hay múltiples estudios neurocognitivos que demuestran que el medio de una clase es una amplia desperdiciolandia cognitiva, ¿sí? Entonces, después vamos a insistir con esto, pero además hay múltiples trabajos, hay una encuesta muy interesante sobre 2.000 egresados de la UCLA, donde dicen que lo que más les importó fue cómo empezaba y cómo terminaba el docente, y que el medio sea lo menos doloroso y lo más corto posible, ¿eh? Entonces, ¿cómo hay que empezar una clase? Una clase hay que empezar sorprendiendo al alumnado, ¿eh? Hay que empezar entrando desnudo, disfrazado de gatúbeda, de espermatozoide, de trompa de falopio. Si tiene relación con el tema, mejor. Si no, no importa. ¿Por qué? Porque su alumnado está aquejado de una enfermedad endémica que se llama septicemia, ¿eh? Esta enfermedad, su fisiopatología, es la atrofia de los órganos de atención y motivación por centenares de clases aburridas. Entonces, cuando entra una profesora disfrazada de trompa de falopio, los alumnos dicen, ¡upa! No sé si será buena, pero es diferente. Y ahí ustedes logran el famoso gancho de atención. Y ahí no van a tener que pedir prestada la atención. Y luego, para mí, una buena clase también es como un buen noticiero, pero no como Telebroche. Lo que yo los invito es que agarren un cronómetro y se paren frente a un noticiero como la Deutsche Welle, TV5, BBC, CNN, y van a ver dos características. La primera característica es que ninguna noticia dura más de 5 minutos, conceptos breves. Y luego que van de Tanzania a Uzbekistán, de Uzbekistán a Canadá, de Canadá a Belice, o sea, conceptos breves y dinámicos. Y eso es lo que uno tiene que realizar en la clase. ¿Por qué hacen esto los noticieros? Porque saben que su auditorio tiene una poderosa máquina de hacer zapping y los alumnos le hacen zapping a ustedes, ¿eh? Los alumnos parecen que están con los ojitos abiertos, pero de pronto les van a dar 90 o 120 segundos de gracia, y si se aburren, hacen zapping. ¿Y dónde van todos los alumnos que hacen zapping? Yo los divido en 3 grupos: perdidos en sus fantasías sexuales, perdidos en el espacio, y los que directamente entran a dormir con los ojos abiertos. Y ustedes no los pueden recuperar. Entonces, por eso es tan importante seguir esta estrategia de los noticieros internacionales. ¿Por qué? Porque ya está estudiado que la atención de un bípedo áulico no dura más de 15 minutos. No intenten. Yo sé que están programadas por un señor que está en una torre de marfil que en su perra vida dio una clases de 120 minutos, que eso solamente en un campo de concentración se debe hacer, pero la atención focalizada, concentrada, comprendiendo, tomando apuntes, 10, 15 minutos. Yo en la universidad a veces ni 5 minutos tengo de atención, y yo después veo Mayday, 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 y bueno, y ahí hay que cortar, y déjenlos que se nicotinicen, se perglucemien, se hidraten, hagan karate, do, lo que sea. Ustedes quieren algo más productivo, dinámica de grupos, brainstorming, gamestorming, lo que ustedes quieran, pero corten con la clase teórica pasiva, porque no hay más atención. Muy bien, y esto no funciona. Luego, siempre cuando ustedes utilizan interfaces digitales, hay algún momento en que ustedes quieren guiar los ojitos de su auditorio a un punto determinado en la pantalla, ¿no? Entonces, muchos dicen, muy fácil, el láser, ¿eh? Bueno, una pregunta. ¿Hay alguien aquí en el auditorio que tenga la puntería de un tirador de élite?
entonces ninguno de ustedes puede usar el láser. Yo tengo clasificado a los utilizadores de láser, ¿eh? Primero lo que está... ¡Ah, merda! Está funcionando toda la clase de un saque, bueno. Esto puede producir dispepsia pedagógica, pero bueno. Despacito. Despacito. Hay que darle con mucho cariño esto. Muy bien. Entonces, tengo clasificado a los utilizadores del láser, ¿sí? Uno es el bailarín, ¿eh? El que está con láser bailando por las paredes y quemando la retina del auditorio, ¿eh? El otro es aquel que, como no tiene el pulso, ¿eh?, de un tirador de élite, aunque está así patéticamente, traza un electrocardiograma sobre la pantalla, ¿eh? A ver si funciona esto. Luego está el otro, que es el peor de todos. Es el que mientras dice, por ejemplo, sustantivo, frenéticamente rodea la palabra sustantivo. Yo tengo que decirle, flaco, no soy ciego, no soy sordo, para eso no se necesita el láser. Y luego hay algo que viene en el lenguaje corporal. Muy bien, ¿qué es lo primero que hace alguien que agarra un láser? Le da la espalda al auditorio. Y de Charlize Theron y Brad Pitt, ¿qué me empieza a dar la clase? Un culo gomoso y caído, una calvicie incipiente y un par de omóplatos. Y yo no vine acá para que me dé la clase un glúteo caído y gomoso. Yo vine acá a que me la dé Charlize Theron o Brad Pitt. Además es patético porque el docente le empieza a hablar a la pantalla y le da la espalda al auditorio. Entonces muchos me dicen, pero Roby, yo quiero en la pantalla señalar. Bueno, pero yo no me puedo dar cuenta en el aula de esto. Yo como un buen estratega me tengo que dar cuenta en mi casa. Y el PowerPoint y todas las interfaces digitales tienen un gran arsenal. Y yo, si me preparo en casa, después cuando vengo al aula puedo decir, como ustedes observarán, en el ángulo superior derecho, la flecha azul marca el bla 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 y no necesito el láser. Muy bien, y además hay que recordar que las imágenes son como las fragancias, perduran mucho tiempo en la memoria del auditorio después que ustedes se hayan ido. Por lo tanto, las imágenes, además de llamar la atención, aumentan la tasa de recuerdo y hay múltiples trabajos en nativos digitales que tienen esta alfabetización visual tan importante que demuestran este aumento de memoria. Muy bien, otra cosa que está total y completamente prohibido es rascarse. Rascarse. Miren, miren. Y van a ver que mucha gente cuando está dando la charla se rasca y hay lugares donde está totalmente prohibido rascarse. Lo único que se puede es un rascado occipital profesoral, pero nada más. Fíjense, yo me he visto filmado varias veces y digo, ¿cómo puedo estar rascándome en ese lugar? Bueno, no, contrólense, no se puede. Muy bien, otro principio neurocognitivo muy importante es el de la discriminabilidad, que dice que hay que dar contraste para poder diferenciar los mensajes. Sin contraste no se diferencia. Entonces, los fondos de las pantallas digitales no pueden ser blancos ni claros porque producen conjuntivitis en el auditorio, o sea, cansan la retina de mi auditorio. Entonces, yo tengo que utilizar fondos oscuros, pero si yo uso fondos oscuros, no debo permitir que el fondo se canibalice a la letra. Si yo uso fondo oscuro, no puedo usar una letra oscura.
puede ser que en la pantalla de la compu en mi casa se vea azul sobre rojo, pero cuando veo acá no se ve un pitulín. Entonces, si es fondo oscuro, la letra es clara. ¿Cuál es la recomendación de Windows sobre combinación de colores? Esto es terriblemente doloroso para mí, pero va a ser una demostración del afecto que tengo por todos ustedes. Pero primero, antes de decirlo, tengo que hacerme una higiene bucal. Boca Racing. La gente de Windows recomienda fondo azul oscuro, título en amarillo y texto en blanco. Yo, por cuestiones ideológicas, como ustedes se imaginarán, uso fondo negro. Pero bueno, los quiero mucho, tengo que decirles la verdad. No se les ocurra utilizar la combinación semafórica rojo-verde si no quieren perder un cuarto de los machitos que tienen en el aula, que ese es el porcentaje de hombres daltónicos. Si ustedes utilizan rojo-verde, un 25% de los nenitos no va a ver absolutamente nada. Muy bien. Luego, nunca apaguen la luz cuando utilizan medios digitales, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque desaparece Charlize Theron y Brad Pitt, ¿eh? Y eso es totalmente inadmisible. Todos me dicen, bueno, pero se ve mejor la diapositiva. No me importa un corno. El que mejor se debe ver soy yo, ¿eh? Entonces, y además sucede una epidemia muy interesante desde que se empezó a utilizar el PowerPoint, es que está todo en la caja boba, porque antes, cuando uno daba la clase con el pizarrón y la tiza, la clase está acá. Ahora en la universidad me da la sensación que es un enlatado, que la clase la da el profesor titular, el adjunto, el heladero, el bedel o el portero que está enfrente, y como está todo escrito, no hay ningún problema. Y entonces de ahí la desesperación que se vea la diapositiva. Pero entre que no se vea Charlize Theron y Brad Pitt y no se ve bien la diapositiva, no hay ningún lugar a dudas que no se pueda apagar la luz. Otro motivo por el cual no se puede apagar la luz es que una voz en off hablando en la oscuridad es el mejor remedio para el insomnio. Se duerme hasta el último miembro del auditorio. Entonces, salvo que ustedes trabajen como agentes encubiertos de docentes, no apaguen la luz. Muy bien. Las letras son como los caminos y cuantas más curvas tienen, más lentamente se leen. Y se calcula que una buena diapositiva se tiene que leer en 6 segundos, que es el tiempo que puede tener el auditorio para leer la diapositiva y no perder el discurso del orador. Entonces yo quiero letras que se lean rápido. Y yo tengo dos tipos de fuentes. Fuentes con curvas, que se leen lentamente, las Times New Roman, por ejemplo, y fuentes sin curvas, que se leen muy rápidamente. Por lo tanto, yo siempre voy a elegir fuentes sans serif, fuentes sin curvas que se leen rápidamente, como el Arial Black, Tahoma, Verdana. Son muy simpáticas, todas esas que tienen un montón de curvitas, pero esas guárdenlas para el Word, no para el Power. Muy bien, tamaño de letras. Esto es como en el sexo, cuanto más grande, mejor. Esta charla está hecho con títulos de 44 y texto de 32, pero ustedes le entran a 120. Crónica nos ha enseñado que a la gente le gusta títulos grandes. Y además es un protector contra idiotas, porque viene y me dice, Roby, no puedo escribir todo lo que quiero. Yo no quiero que vos escribas en la diapositiva. Vamos a ver que la diapositiva es para otra función, no para escribir. Luego, otro principio neurocognitivo es el de compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el mensaje tiene que ser compatible con el significado. Este principio neurocognitivo nos demuestra que es verdad. Nosotros juzgamos al libro por la tapa, totalmente. Entonces,
Las diapositivas de PowerPoint no están hechas, lea mis voluptuosos, carnosos y sexuales labios, para ser escritas. Las diapositivas de PowerPoint están hechas para ser interpretadas. Por lo tanto, acá fundamentalmente tengo que poner imágenes, especialmente si tengo un auditorio de bárbaros nativos digitales, tengo que poner imágenes que representen analógica, metafórica o simbólicamente el concepto que yo estoy explicando. Y además, si está todo escrito acá y yo lo estoy leyendo textualmente, ustedes en el extremo distal del tubo digestivo no tienen la sensación de decir, y flaco, ¿me lo hubieras mandado por mail? Yo me quedaba en casa, que hace tanto frío, arropadito, no pagaba el culetivo, no venía para acá y se acabó. Muchas veces me dicen, Roby, mandame la presentación por mail. No puedo, yo no entro porque la presentación soy yo. Y si yo mando mis diapositivas, un osito bailando, una mina en bolas, nadie entiende nada. Si alguien puede estudiar de un PowerPoint, es porque el PowerPoint no está cumpliendo con su función de mensaje visual, que es esto lo que debe pasar. Ahora, cuidado, porque cuando la gente se entusiasma con las imágenes, sucede como hace poco tiempo que estuve en un congreso que un excelente colega sanjuanino estaba hablando de traumatismos de columna, y el fondo de todas las diapositivas eran fotos del Valle de la Luna. Hermoso, pero ¿qué carajo tiene que ver el Valle de la Luna con traumatismos de columna? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con la belleza de lo inútil. Yo no pongo una imagen porque es bella, ¿sí? Si yo supongo que los labios mayores de mi mujer son hermosos, yo los voy a poner solamente en una clase relacionado con ginecología u obstetricia, pero no los voy a poner en cualquier tipo de clase. Esto es una analidad de la imagen, yo veo una imagen hermosa, la quiero poner, la quiero poner, la quiero poner. No, yo la pongo si hay algo que está relacionado con el concepto. Debe haber un equilibrio entre la belleza y lo didáctico de la imagen. Entonces, cuidado con esto. Luego está este otro principio. Este principio es el principio de cambios informativos. Este principio dice que ante cambios de propiedades, el Homo sapiens sapiens está esperando que ese cambio transmita información. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que los muy buenos oradores, antes y después de decir algo importante, hacen un silencio más prolongado. ¿Por qué? Porque oralmente nosotros tenemos negrita, podemos subrayar, podemos poner mayúscula, podemos cambiar de color. No. Entonces, el silencio es nuestra negrita verbal. Y hay un famoso orador que dice que es en el silencio donde el orador es más expresivo. Si, por ejemplo, yo ahora hiciera esto, perdóname, Marita. Ustedes dirán, bueno, este idiota ahora, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Este es un cambio de propiedad que debería transmitir alguna información. ¿Está entendido? Muy bien, nunca lo hagan en clase. Entonces, ¿a ustedes no les pasó alguna vez que se han escuchado en el contestador y han dicho, esa es mi voz? Sí, cretino, y es la voz que escuchan tus alumnos. Entonces, un muy buen consejo, pasen un día con su voz, grábense y escuchen todas las calamidades que hacen con la voz.
Está el decadente, el que empieza a hablar bien y después lentamente va cayendo porque no tiene capacidad pulmonar. Está la ametralladora, el que no termina una palabra y empieza otra. Está el labios suturados, el que no aprendió que para hablar hay que abrir la boca. Está el monótono, que toda la clase habla igual. Bueno, todas estas cosas, ¿uno cómo las puede mejorar? Escuchándose. Por supuesto, no tengan ni un revólver, ni arsénico a mano, pero grábense y van a ver qué interesante es eso. Luego, muletillas. A mí a veces me pasa en un congreso, bueno, y ahora va a venir el campeón olímpico de los tumores de meningioma, y empieza, le digo, hijo de puta, ni siquiera pensó cómo empezar una clase. ¿Por qué es la muletilla? La muletilla, no sé qué corno tengo que decir, estoy ganando tiempo y estoy pensando en voz alta qué es lo que tengo que decir. La ley de Robbie sobre muletillas es muy sencilla. Son inversamente proporcionales a la cantidad de veces que yo ensayé la charla en mi casa. Es muy fácil. Cuando alguien tiene muletilla es porque no sabe qué corno decir. Luego, otro principio neurocognitivo es el de limitación de capacidades. Esto no lo tiene que escuchar nadie, especialmente los nativos digitales. Este es un secreto. ¿Ustedes se acuerdan eso de que el saber no ocupa lugar? Es mentira. Es mentira. El Homo sapiens sapiens tiene limitadísimas capacidades cognitivas. Y entonces, estas limitadísimas capacidades cognitivas hace que pueda procesar muy poca cantidad de información. Por lo tanto, esta afirmación, menos puede ser más, debe ser tenida en cuenta cuando uno le va a regurgitar esa avalancha de información. Porque uno muchas veces cuando la gente dice, ¿quiere ver lo que yo sé? Y el Etna y el Krakatoa y este volcán chileno son un poroto encima del derrame cognitivo que hacemos. Cuidado con esto. Entonces, ¿cuál es el principio que hay que seguir? Ningún buen docente coma en McDonald's. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la estrategia publicitaria de McDonald's? Bueno, todos sus sándwiches empiezan con el adjetivo big. Y yo tengo con esto una discusión sexual con mi mujer, pero no me cree, tratando de defender mi chisito, pero yo le trato de explicar que cantidad no significa calidad. McDonald's los trata de engañar diciendo que cuanto más grande el sándwich, mejor. Y depende de cómo está hecho el sándwich, ¿sí? Y esto es lo que nosotros a veces hacemos en las clases. Confundimos cantidad con calidad. Y en realidad hay una lucha a muerte entre la profundidad, o sea, la cantidad, y la claridad. Y uno debe hacer una elección previa pedagógica. Yo siempre prefiero sacrificar la cantidad con respecto a la claridad, porque ni el Maradona de la docencia puede lograr ambas cosas simultáneamente. Entonces, 3 consejos para lograr la mejor clase del mundo. 3 consejos. Se lo garantizo yo, como Sprayet, si no, le devolvemos la plata. Bueno, estos 3 consejos es que la charla sea breve, que la charla sea corta y que no sea larga. Si ustedes siguen estos 3 consejos, yo se los puedo asegurar, tienen la mejor charla del planeta. Garantizado por Robbie incorporado. Muy bien. Luego está este otro principio, el principio del conocimiento apropiado. Yo antes de dar la charla tengo que hacer marketing en mi auditorio de alumnos. Yo tengo que conectarme con lo que ya saben. Esto es el viejo concepto de aprendizaje significativo. Yo tengo que planificar mi estrategia en base a los conocimientos previos. Yo tengo que conocer cuáles son sus conceptos conocidos, cuál es la jerga que manejan, y de aquí entonces esta afirmación, conoce a tu auditorio como a ti mismo,
porque si no, yo por ejemplo empiezo cuarto grado, y en cuarto grado el programa curricular es este. Y ni siquiera yo puedo dar por sabido o por seguro que lo de tercero lo saben o lo recuerdan o lo aprendieron. Entonces yo esto lo tengo que conocer porque si no voy a fracasar miserablemente. Luego, tengo que ser un buen gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos escuchado a nuestros alumnos decir, me tuve que tragar esa clase, ¿sí? Y cuando alguien se traga algo, no lo absorbe. O lo vomita o lo caga. Y yo quiero que mi clase sea absorbida. Y como ninguno de nosotros da clases de un currículum planificado por uno mismo, hay muchas veces que está arriesgándose a dar una clase que debe ser tragada. Entonces, como un buen gastroenterólogo, le pongo un poquito de patalgina acá, buscapina allá, reliberan más acá. Esto es la famosa transposición didáctica, porque si yo no hago esto y la tragan, ustedes vayan al inodoro o al mingitorio del baño que les corresponda por su aula y van a ver ahí todo depositado rápidamente, ¿sí? Luego, yo he ido a pescar varias veces, me encanta pescar, y a mí la comida que más me gusta es frutilla con crema. Y he ido a pescar y puse en el anzuelo frutilla con crema y lo único que pesqué es un resfrío. Y cuando puse estas asquerosas lombrices en la punta del anzuelo, ahí pesqué un montón. Y uno inconscientemente prepara una clase como le hubiera gustado a uno cuando era alumno. Bueno, ese alumno, si ustedes quieren, lo pueden conocer, está en la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, lo exponen en un ángulo perdido, ya no está más. Entonces, ustedes no den una clase como le hubiera gustado a ustedes, que es como querer pescar un pez con una pizza a los cuatro, no sé, una pizza con jamón y morrones. Ustedes lo que tienen que hacer es poner lombrices en la punta del anzuelo para que los bárbaros digitales posmodernos puedan picar, porque si no van a fracasar siempre. Luego, muchos me preguntan, ¿y Robin, no puedes dar una clase desnudo? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Dar una clase sin apoyos digitales. Pero hay que ser muy bueno, hay que ser muy carismático, hay que estar muy en onda con los bárbaros digitales, a la altura de, como dicen los gallegos, de un torero que puede torear sin capote o de un cantante que puede cantar a capela. Si ustedes están en ese nivel de onda con los bárbaros, fantástico. Si no, yo aconsejo ir apoyado por este medio audiovisual. Y muchos preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué el PowerPoint? ¿Por qué las imágenes? Bueno, el ejemplo es muy sencillo y yo siempre cuento lo mismo, cuento mi propia historia. Yo nací para mis hijos poco tiempo después del Paleolítico. En septiembre de 1956, mis viejos habían bajado desnudos de un barco 4 años antes. Yo no tenía televisión. Mis hijos me miran, me ponen casi poco después del Big Bang y le digo, mira, sí. Y en realidad había una señora en la cortada en Pasaje Inca que tenía una televisión, pero de todas maneras había 4 canales, no había control remoto. A ver, mira. Blanco y negro. Y además había media hora del Capitán Piluso, media hora de Lassie, media hora de los jinetes de Mackenzie. Me dicen, ¿y qué hacías todo el día? Digo, bueno, por suerte estaba la Plaza Almagro cerca, agarramos una naranja con unas medias y jugábamos al fútbol eludiendo el bebedero y por suerte teníamos pornografía gratis. Sí, papá, sí, porque estaba la empresa de mudanzas que tenía un cartel enorme que decía, verga, hermanos. Dice, y cuando se hacía de noche, leía. Leía, sí, leía. Leía Villique en anteojito. Y si me portaba muy bien, el abuelo cuando volvía de la curtiembre Valentina Alsina, me compraba un cuento de Salgari, de los piratas de Montparnasse o de Julio Verne.
mis dos errores mayores en su perra vida han leído algo. 24 horas de Nintendo, Sega, Internet. Y no estoy siendo peyorativo, porque yo a la edad de ellos tenía mucha menos información. ¿Pero a qué voy? Voy a que ustedes van a tener auditorios de criaturas visuales, como mis dos errores mayores, que maduraron simbólicamente como por la imagen. Entonces yo acá no tengo que poner palabras, yo tengo que poner cosas que vayan sincrónicamente con su maduración, que es una maduración visual. Charlize Theron y Brad Pitt están para dar el lenguaje analógico. Este es el anzuelo de su maduración simbólica. Para terminar con esta tortura, una estrategia más que es muy importante, que son las metáforas. La metáfora es antigua como el hombre, pero ustedes van a ver que cuando ustedes pueden enseñar algo a través de una metáfora, se ancla en el sistema nervioso central de sus alumnos para siempre. Y Einstein decía que aquel que no puede explicar un concepto de su campo de conocimiento a través de una metáfora es porque no conoce realmente su campo disciplinar.